Eh, Buenas noches a nuestros invitados, compañeros y a la señorita, a la profesora. Nosotros somos del segundo bachillerato A del Colegio María Auxiliadora y les vamos a hablar sobre nuestro proyecto de enseñanza religiosa que se trata de las problemáticas sociales en el Antiguo Testamento. Nuestros invitados son el empleado privado Jorge Moreira, el señor Jorge Moreira, el docente Juan Carlos Franco, el estudiante catequista y bombero auxiliar Brian Mejía y la estudiante Melanie Pinargote. Introducción. Con este tema queremos presentarles una manera diferente de ver que el mundo no ha sido perfecto, incluso con Dios guiando a un pueblo entero, pero aún así completando su cometido pese a las dificultades de la época. Ya. Primera pregunta para el señor Jorge Moreira. ¿Cómo cree que actuaba Dios ante las injusticias que ocurrían en el Antiguo Testamento? Hola, buenas noches con todos y muchas gracias por la participación. Ah, Creo que la actuación de Dios es una actuación divina, no es la actuación que nosotros como seres humanos tenemos o pensamos, ¿sí? El actuar de Dios es completamente diferente, como dije anteriormente, tiene una actuación divina. Eh, Bajo este contexto, hablar de una injusticia es hablar de algo que se contrapone de los preceptos de Dios. Y por ende Dios no lo iba a aceptar, ni lo aceptará. Pero Dios, en su infinita gracia, hizo que nosotros tengamos la libertad de poder elegir si es que esa falta de justicia que teníamos en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, nosotros teníamos, como digo, la libertad de poder elegir si salvarnos o caer más en esta injusticia. Por poner un ejemplo, en ese tiempo hubo el diluvio, pero Dios mandó una opción, que fue Noé, que construyera un arca. Y el que quería subirse en esa arca se iba a salvar. Esa es un ejemplo de las opciones que Dios nos da para poder salvarnos de lo que estamos haciendo nosotros como injusticia, que no está dentro de los preceptos de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Jorge Moreira. La siguiente pregunta sería para el señor Brian Mejía. Tú como catequista, ¿qué piensas al oír la frase problemáticas sociales del Antiguo Testamento? ¿Qué te llega a la mente? Pues primero que nada, muy buenas noches, agradecido que me hayan podido invitar. Y con respecto a la pregunta, tenemos que entender que desde hace mucho tiempo, desde que la civilización es civilización, se han venido presentando problemáticas sociales. Entonces, tenemos que tener muy en consideración que en ningún momento Dios nos pone estos problemas a nosotros. Somos nosotros mismos como personas, como seres humanos, quienes nos ponemos estas mismas problemáticas. Podemos hablar también que en el Antiguo Testamento nos hablan mucho sobre tradiciones, por así decirlo, que se tenían antes y que al día de hoy nos parecen bárbaras, pero como nosotros como civilización hemos venido evolucionando poco a poco, tenemos que darnos cuenta que estas problemáticas existieron, existen y existirán. Entonces, yo creo que las problemáticas que nos cuenta el Antiguo Testamento no hemos cambiado mucho hasta el día de hoy, lo que nos indica que no todas las personas en esta civilización hemos aceptado los preceptos de Dios tal como Él nos indicó para que nosotros podamos avanzar como sociedad. Quizás hemos avanzado tecnológicamente, mas no como hijos de Dios. Vamos con la siguiente pregunta hacia Melanie Pinargote, la cual es, ¿qué opinas sobre la marginación hacia las minorías?
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, mi pensamiento acerca de esto es que al ser grupos de personas que tienen ideologías poco comunes y al vivir en un país que respeta la libertad de culto, lamentablemente la sociedad en la que nos desenvolvemos es bastante hostil con este tipo de minorías, ya que estas personas en su mayoría son despreciadas por sus religiones. Opino que debemos incentivar la tolerancia para poder llegar al bien común dentro de la sociedad. Al ser todos religiosos, debemos tolerancia con las personas y poder respetarlas. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta va para el docente Juan Carlos Franco. ¿Cuál es su opinión acerca de la falta de fe en las personas hoy en día? Wow, es una pregunta bastante amplia y seguramente si se la realizan a 1000 personas, pues habrá 1000 respuestas distintas, ¿no? Pero sin embargo, hoy quiero contestarles más que como docente, alguna vez también fui catequista, pues y bueno, y me interesa mucho este tema sobre la fe. Y para esto quiero primeramente hacer una precisión, ¿no? Y es que la fe no es solamente un concepto mental de creer o tener esperanza en algo. Seguramente como el tema es recurrente a los de religión, pues obviamente estamos hablando de que como una virtud teologal nos permite no solamente creer en un Dios, ser convencidos de que Dios actúa en nuestras vidas, sino la manera de ser consecuentes con esa creencia, ¿no? Entonces, para que un poco quede claro, esta parte es de que, entonces la pregunta es, ¿por qué en el mundo no se ven las obras manifestadas en las personas que creemos en Dios, ¿no? Y ciertamente, como decía, hay muchas respuestas, puesto que es un poquito muy amplio realmente. No hay una respuesta precisa, ¿no? Yo, viendo la forma global de cómo está el mundo, te diría que primeramente el ser humano, el hombre ha dejado de creer en el hombre. Hoy vemos que el mundo está polarizado. Si alguien dice blanco, otro te dice negro. Si alguien te dice izquierda, otro te dice derecha. Aquí mismo en Ecuador, una de las cosas que me suelen pasar cada año, los chicos me preguntan, profesor, ¿usted es del Barcelona o del Emelec? ¿No? Hablando del fútbol, ¿no? Y siempre vemos estas polarizaciones, ¿no? Y vemos que el mundo cada vez se va abriendo mucho más, ¿no? ¿Por qué digo en este punto? Porque en todo esto, en vez de unirnos, estamos disgregándonos con nuestras ideas, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Y básicamente es uno de los puntos. El segundo punto que a mí me parece un poquito mucho más complicado todavía es que, sobre todo ahora con la modernidad propiamente de la civilización humana, ha hecho que el mundo avance a pasos gigantados, no solamente en la tecnología, en el comercio, en lo material, y al entrar justamente en esta parte material, pues el corazón se enfría. El corazón pasa en un segundo plano y el mundo material queda en primer lugar, ¿no? Y todas estas dos situaciones grandes que estoy eh, trayendo a colación, pues han hecho de que ahora lo que se vende en el mundo es lo que profesan los medios de comunicación y entre esos están el comercio, están las noticias negativas, está la violencia, está la delincuencia, porque es lo que vende. Sin embargo, vemos que hoy no vende la bondad. La bondad es un gesto en el cual todos los creyentes nos manifestamos de alguna manera que estamos convencidos de que Dios actúa en nuestras vidas, ¿no? Entonces, quiero terminar un poquito poniendo un ejemplo muy práctico, ¿no? Ahora mismo este fin de semana tuvimos la beatificación de un ejemplo, de una persona de un joven incluso que nos da muchas enseñanzas ahora, ¿no? Cómo a pesar de que vivimos en un mundo mezclado en el materialismo y en la tecnología, un joven inmerso en este mundo siempre tuvo oportunidad para cada fin de semana hacer actos de bondad por su profunda manifestación y creencia religiosa. Y eso es antagónico. A mí me da la impresión de que en el mundo sí hay muchos elementos por los cuales las personas realmente debemos de
de manifestar nuestra fe. Solo hay que buscarla, solo hay que abrirnosla. Nadie puede de dar a conocer lo que no siente, lo que no conoce. Entonces, tratar de descubrir a Dios en las acciones pequeñitas, chicos, en el abrazo que les dan sus mamis cada mañana, en el esfuerzo que hacen sus papitos en sus trabajos. No hay que ir a buscar cosas imaginarias o grandiosas. La presencia de Dios está en el amor que ustedes reciben cada día. Y a pesar de que todo esto, pues, aparentemente sea poco visible, ustedes humanamente lo viven cada día y creemos, y creo yo que sí pueden haber cosas muy interesantes en nuestro mundo que nos inviten nuevamente a mostrar que esa fe está viva en cada uno de nosotros y en la proyección que hagamos con nuestros hermanos, el prójimo, por supuesto. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a usted y a ustedes en general. Ahora vamos a pasar a explicarles un poco más de estas problemáticas y a darles escenarios de sus mayores ejemplos en el Antiguo Testamento. Empezando con las enfermedades. Cualquier enfermedad en esta época era difícil de tratar, lo que desestabilizaba a la gente desde adentro por el miedo. Un gran ejemplo de una problemática social del Antiguo Testamento es la huida del pueblo israelita de la esclavitud egipcia, donde ellos escaparon hacia la tierra prometida de Canaán durante 40 años en el desierto. En este periodo de tiempo, una enfermedad era lo que más complicaciones le podía traer a esta gente, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad era difícil de tratar, ya que como eran nómadas, no tenían establecido un centro de salud o algo donde se pueda llegar a ser tratada quirúrgicamente alguna persona. Entonces, cada vez que había una enfermedad grave o alguien se enfermaba, normalmente se realizaba rezos, se oraba mucho por esa persona. De la misma manera, las personas con un poco más de especialización médica lo intentaban ayudar y seguían con su camino o con lo que les daba la naturaleza a su alrededor. Y así con otros momentos muy importantes que ocurrieron en el Antiguo Testamento. También tenemos otras problemáticas como lo fue la inundación del mundo durante 40 días y 40 noches. Esto no se puede considerar tanto una enfermedad, pero de la misma manera fue un momento catastrófico que concluyó con la muerte de, no se especifica, pero con la muerte de varias personas, salvando a los animales para preservar su futuro. Discriminación. La discriminación en esta época se encontraba un montón debido a las creencias o por no actuar como se establecía en esa dicha época. O sea, si bien era habitual que las culturas antiguas manifestaban rechazo entre ellas hacia otros pueblos y hacia extranjeros, esto se volvía más grave cuando iba pasando el tiempo a convertirse en racismo. Bueno, nuestro compañero Darwin Pinargote parece que tenía problemas de conexión. Así que voy a proseguir al siguiente punto, que sería la falta de fe. El Antiguo Testamento habla de la vida de hombres y mujeres de la Biblia que demostraron una fe impresionante, como Noé en la cuestión de la barca, y Abraham, el cual Dios le había dado la misión de sacrificar a su propio hijo. En esto podemos ver una gran fe por parte de estas personas, como un ejemplo, y cómo estas personas se fueron entregando su vida a Dios, fueron confiando plenamente en Dios, fueron haciendo lo que les decía, si fuera en contra de su voluntad. Por eso es evidente que nosotros mismos debemos buscar siempre estar en este estado espiritual, donde la fe es encendida al oír la palabra de Dios, o bien en una actuación inexplicable del Espíritu Santo. Cuando Dios permite las pruebas y esos problemas, es exactamente para enseñarnos la confianza misma. Cuando la fe parece que no existe, que se ha ido, es momento de confiar en Dios, porque la confianza fortalece la fe y el conocimiento de Dios. Así podemos proseguir en un camino donde donde podemos caminar de la mano de Dios hacia el futuro. Ya. En conclusión, se entiende que estas problemáticas se han suscitado en el Antiguo Testamento,
han repercutido en parte a la sociedad de hoy en día, y gracias a estas repercusiones podemos aprender a ser mejores que antes y no cometer los mismos errores. Muchísimas gracias, eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias por habernos escuchado y muchísimas gracias por las palabras que ustedes nos dieron acerca de nuestro tema. Eso sería todo por nosotros. Les deseo muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, chicos, por habernos invitado y buen trabajo. Gracias, buenas noches con todos. Gracias por la invitación y muchas gracias. Nos vemos.